Hola, buenas noches a todos. En esta clase vamos a ver lo que tiene relación con la idolatría práctica, específicamente con la Eurovisión contra la idolatría en sí, y a eso, al final vamos a agregar algunos asuntos vinculados con con la legislación chilena, en los cuales nos va a ayudar nuestro querido amigo Juan. Para aclarar, en la clase anterior vimos un poco sobre la idolatría intelectual o más abstracta. eh, Vimos que, si bien es cierto, todas las formas de idolatría están prohibidas, solamente hay algunas que podrían ser causa de sanción por tribunales de justicia no agias. Por otro lado, también mencionaba que si bien es cierto, existe una religión contra la idolatría, en la halajá o ley judía no se exige que el no ágida crea en Dios, solamente que no cometa idolatría, ¿ya? Entonces, como podemos ver, hay asuntos en los cuales, si bien es cierto, la ley va a estar establecida, van a haber otros como ese puntualmente en donde no va a haber claridad al respecto y van a haber distintas posturas. Y por ende va a depender de cada uno a cuál adhiere. Vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. Toda la pantalla ya. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? ¿Se ve lo que comparto? Ahora sí. Ahora sí. Sí, ahora Ya. sí. Entonces, como podemos ver, la idolatría como tal eh, se puede producir en dos campos. Por un lado, el aspecto intelectual y por el otro, el de la acción. Hoy día vamos a ver relacionado con la idolatría práctica que se produce en el dominio de la acción. Para que la idolatría tenga lugar, deben confluir cuatro factores entre sí. El primero de ellos es un objeto de idolatría que va a ser lo que conocemos como ídolo. Por otra parte, va a haber una forma o método de adoración a este objeto, y además van a utilizarse algunos utensilios para realizar la oración a este ídolo. Finalmente, tiene que existir un adorador para que la acción idólatra tenga lugar. Sumado a eso, cuando una persona comete un acto de idolatría, trae una serie de consecuencias sobre cada uno de estos componentes. Por ejemplo, vamos a ver que una vez que un objeto se constituye como un objeto de idolatría, se va a volver prohibido y para poder utilizarlo tiene que cumplirse con ciertos requerimientos. Por otro lado, la forma o método de adoración eh, va a ser un elemento sumamente relevante, ya que esta podría constituir eh, una evidencia que haría culpable a la persona ante un tribunal de justicia. Por otro lado, los utensilios se usan para el culto al ídolo pueden volverse inutilizables, y por otro lado, el adorador, en este caso sea no o judío, adquiere el estatus legal de idólatra. Eh, en este caso, al ser idolatría práctica, es muy probable que haya una sanción por una corte por medio. En el caso de la idolatría intelectual, como veíamos, en cambio, generalmente las sanciones se considera que son por menor al cielo. Ahora bien, cuando un objeto se vuelve objeto de idolatría, eh, va, va a ocurrir lo que se conoce como provisión de beneficio. La provisión de beneficio se refiere a la provisión de poseer o obtener beneficio de un ídolo, cualquiera sea este. Es decir, un beneficio económico. Supongamos que yo tengo una imagen, a ver, tengo una imagen que representa a un ángel o una deidad. Está estrictamente prohibido obtener un beneficio de este objeto. Y por ejemplo, vemos a un señor ofrendando a una estatua en Centroamérica, puntualmente, y por tanto, como este objeto se convertido en objeto de adoración se vuelve prohibido, para poder utilizarlo, hay dos alternativas. El objeto tiene que ser destruido o anulado. Vamos a explicar a qué se refiere con eso. En el Tanaj, por ejemplo, hay un ejemplo en el cual Gedeón, uno de los jueces de Israel, destruyó un templo que se construyó a Baal. Por otro lado, la anulación tiene que ver más bien eh,
con desfigurar, por decirlo de alguna forma, al objeto de idolatría y de esa manera dejarlo como no apto para la oración. Ahora bien, en cuanto a los ídolos o objetos de idolatría, pueden ser de dos tipos. Van a ser objetos representacionales o bien naturales. Cuando hablamos de un objeto de idolatría representacional, disculpe, me cuesta pronunciar esa palabra, se refiere a una estatua o imagen, este por un nombre, que representa una deidad, se cree que es la deidad, o bien se cree que es un intermediario entre Dios y el hombre, o es algo que contiene o encarna algún aspecto de la deidad. Eh, no solamente no se pueden adorar este tipo de ídolos, sino que más de eso está prohibido hacer una representación incluso del Eterno. Por otro lado, hay una diferencia cuando este ídolo representacional es hecho por un judío o por un no judío. Cuando el ídolo representacional es hecho por un no judío, automáticamente se convierte en prohibido para su uso, para el beneficio. En el caso de que lo haga un judío, el ídolo representacional solamente se vuelve prohibido una vez que ha sido objeto de culto o adoración. Por otro lado, están los ídolos naturales. Los ídolos naturales no son hechos por el ser humano, sino que se refiere a elementos creados por Hashem. Por ejemplo, el sol, las estrellas, piedras, árboles, arroyos, y en ese sentido van a haber dos tipos de ídolos naturales. Van a haber algunos ídolos naturales que no van a ser alterados, sino que se van a adorar en su lugar de origen, sin realizar sus modificaciones, y por otro lado van a haber de tipo natural que se van a modificar para realizar la veneración o acción idolátrica. En el primer caso, no hay provisión de beneficios, se pueden utilizar incluso, pero en cambio en el segundo sí hay provisión, ya que el objeto ha sido expresamente modificado para realizar un culto idólatra. Por otro lado, también si una persona, por ejemplo, planta un árbol y ese árbol lo planta con fines de realizar idolatría, ese árbol de antemano también está prohibido, a pesar de que es algo natural, pero fue plantado con un fin idólatra. Ahí hay unos ejemplos de ídolos representacionales, por ejemplo, a la izquierda está una estatua de Poseidón, en el segundo una imagen de Baal, y finalmente eh, se pueden ver algunos dioses egipcios dibujados en la antigüedad. Y los naturales, como les comentaba, pueden ser rocas, animales, etcétera. Inclusive ríos como el Ganges también. Ahora bien, junto con el ídolo hay muchos otros objetos involucrados en la autoidolatría. Y aquí me gustaría que en base a lo que mencionaba ahora, ustedes me ayuden a saber si estos objetos que van a estar involucrados en los actos de idolatría están prohibidos o se pueden utilizar. Por ejemplo, si yo enfrento un objeto a un ídolo, ¿qué pasa cuando yo enfrento un objeto a un ídolo hecho por un ser humano? ¿Esos objetos van a estar eh, prohibidos o su uso va a estar permitido? ¿Sí? Bueno, ahí yo haría una distinción que es que en principio estaría prohibido, no obstante, atendiendo como al paso del tiempo, eventualmente ese objeto pueda pertenecer a un elemento idolátrico de un ídolo que ya no está activo, y ahí pasaría a ser simplemente un objeto meramente, o sea, susceptible de apreciación cultural legítima. No sé si me Ujú. explico. Sí, sí, claramente, sí, claro que Por sí. Eh, ejemplo, una herramienta encontrada en la arqueología que se utilizaba, no sé, para honrar a Anubis, hoy en día es meramente arqueológico. No obstante, un cruz, no sé, una estatua del niño Jesús en una parroquia sería un objeto idolátrico, y cualquier elemento que se utilice, digamos, para ofrecérselo también estaría prohibido. Muy bien, exacto. De hecho, efectivamente eso va a depender en sí, si el ídolo está activo, entre comillas, los objetos que se le ofrezcan van a estar prohibidos. Pero en cambio, como tú bien mencionas, si estamos hablando de un ídolo hecho por un ser humano que ya no es venerado, puede ser de interés histórico, por ejemplo, mayor de reconstruir el pasado, de interés arqueológico, pero no va a estar, en ese sentido no va a estar prohibido porque no se le va a realizar culto. Así que muy bien. Ahora, si hablamos de objetos ofrecidos, hay otros naturales inalterados, es decir, objetos naturales que están en su estado de conservación
tal cual fueron creados por Dios. ¿Esos objetos están permitidos o prohibidos? De acuerdo con lo que comentaba recién, los objetos ofrecidos a Dios naturales sin alterar, ¿estarían permitidos o prohibidos? Pero no ágidas están prohibidas para, yo pienso. No, de hecho no, Está permitido. sí, porque como comentaba, los ídolos naturales en sí no son creados por el ser humano, sino que son creaciones hechas por Hashem. Por tanto, el objetivo de lo que fueron creados no es que se les rinda culto. Dios no creó, por ejemplo, las estrellas para que los seres humanos las veneraran o las consultaran. No las creó con ese fin. Sin embargo, el ser humano en ocasiones tiende a, a humanizar a Dios o a suplantarlo, entre comillas. No, no suplantarlo, a sustituirlo, a sustituir a Dios. Entonces, objetos naturales que tienen un fin determinado, distinto al de la veneración, se convierten en objeto de idolatría. Y eso, entonces, como el fin por el que fueron creados no es intrínsecamente la oración, no están prohibidos. Ahora, cuando son Si ofrecidos se a ídolos altera, naturales con alteraciones para idolatría, acá sí es distinto, porque el objeto natural se altera, como les comentaba el caso de que yo planto un árbol o de que decoro un árbol para realizarle culto, ahí sí está prohibido. Un ejemplo clásico, el ejemplo de las acheras, que era una deidad que también se veneró en Israel durante el periodo del primer templo, y cuyo culto se extendió en Oriente y que era representada por un árbol. Eh, y las acheras que se plantaban como tal están prohibidas. Si estuvieran, claro, si todavía se realizan. Ahora bien, si yo ocupo un vaso de servicio, como por ejemplo un cáliz o un cuenco, eso estaría, o bien, si la decoración que se le pone al ídolo, como por ejemplo los inciensos, flores, velas, todos esos objetos estarían permitidos o prohibidos. Diga, Sería, eso ah, están prohibidos. claro, cada uno de estos elementos están prohibidos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si queremos hacer uso de sacar un beneficio o utilizar algunos elementos que conforman las decoraciones, por ejemplo, tenemos que primero que todo anularlos. Ahora bien, una cosa importante que hay que tener en consideración es que dependiendo de quién construyó el ídolo, se va a poder anular o no. Por ejemplo, si el ídolo fue hecho por un judío y ha sido adorado, ese ídolo no se puede anular, tiene que necesariamente ser destruido. Eso es lo que establece la halajá o la ley. Por otro lado, si el objeto fue hecho por una magia, tiene que ser anulado. Si es, por ejemplo, el rostro de un ser humano, se le corta la nariz. Si es una mano, se le corta un dedo. Y así sustantivamente, cosa de que se desfigure. Por ejemplo, a mí me pasó que hace muchos años atrás tuve una relación con una chica católica. eh, Me regalaba unas velas, o sea, ella trató de ayudarme por asuntos laborales, me trató de ayudar. Sabía mi creencia, pero decía que yo era un poco cerrado. Entonces, más que nada, a veces me regalaba una de esas velas y yo no la usaba. Y creo que una vez encendí una, pero lo que hice fue hacer un corte, hacer un corte y le saqué, hacer un corte en el medio, creo, no recuerdo, pero la deformé y la encendí como una vela nada más. Ahí anulé la vela como objeto místico. El tema está en que tuve que hacerlo. O sea, hiciste palabra lo que el hecho de lo que estás enseñando, porque anular algo sabiendo ya lo que De hecho, puede para no caer en la idolatría. claro, este concepto de anulación, de hecho, en el libro en el Camino de Gente Justo lo vimos cuando realizamos la lectura. Ujú. La práctica también uno lo puede aplicar. Claro, Yo lo apliqué hace 9 años te ya, pasó. pero me pasó, por eso lo digo. Ahora bien, en cuanto a las formas de idolatría, eh, en principio, todas las formas de idolatría están prohibidas, es decir, tanto la idolatría intelectual como la idolatría práctica están prohibidas. Solamente que van a haber algunas que van a ser causal de ejecución o de pena capital, mientras que otras no. Ahora bien, para que la idolatría pase a ser un pecado capital, deben darse algunas condiciones. La primera de ellas es que el culto que se realiza al ídolo tiene que ser el adecuado a este. Adorar un ídolo según la forma de adoración que le corresponda. Por ejemplo, en la antigüedad había un ídolo al que se llamaba Baal Peor, que era adorado en Moab, y se menciona en la Torah, eh, cuyos feligreses básicamente defecaban ante él. Entonces, por ejemplo,
si una persona, eh, si una persona tuviese una estatua de Baal peor y lo quiere honrar, eh, y defeca ante él, estaría claramente transgrediendo la prohibición contra la idolatría. Eh, por otro lado, si en cambio una persona ve una estatua de Baal peor, no estaría cometiendo una transgresión de este tipo. La clase anterior les comentaba que hay formas menores de idolatría, y una de estas formas menores sería el besar la estatua del ídolo. Ahora bien, aquí sería el ejemplo de Baal peor, que esto se menciona en la Mishneh Torah, y también el de la sola una piedra, que es mencionado en la Mishnah, si no me equivoco, no recuerdo bien las fuentes, pero se menciona. Por otro lado, la segunda condición es adorar un ídolo realizando el servicio exclusivo para Hashem en el templo. Eh, Puntualmente, hay cuatro formas de devoción clásicas que se mencionan en la Mishneh Torah, que tienen, que son solamente, que se pueden dar solamente a Hashem. Y las bases de esto están en la misma Torah. Cuando una persona, cuando una persona realiza esto con un ídolo, se hace, se hace acreedora de la pena capital. Entonces, bueno, necesito que alguien me ayude leyendo. Luis, ¿me podría ayudar? Voy. Esto se refiere a todas las formas de adoración con excepción de inclinarse, sacrificar, ofrecer incienso o libación. El que utilice cualquiera de estos modos en la adoración de cualquier ídolo está sujeto a la pena de idolatría, incluso si eso no es el modo de adoración peculiar del ídolo en particular adorado. Por ejemplo, si uno derrama una libación a Peor o sacrificios a Mercurio, es responsable, como está dicho, a aquel que sacrificare a los dioses, excepto a Hashem, solamente será completamente destruido. Muchas Éxodo gracias, Luis. 22:19, Mishneh Torah y Hot Akum 2:3 puntos. Deje de compartir, leí todo. Ya. Muchas gracias, muchas gracias, Luis. Como pueden ver, una de las fuentes que mencionan las cuatro formas de devoción clásicas que son exclusivas para Hashem está en la Mishneh Torah, escrita por Maimónides. Y en el párrafo 1, en el párrafo, la alajada previa, señala lo que les mencionaba sobre las formas de adoración que son propias de ciertas deidades. Entonces, como podemos ver, para que un acto de idolatría o una forma de idolatría sea causal de pena capital, bajo el código Noagia, debe ser la forma en la que se adora a un ídolo, o sea, la forma intrínseca en la que se adora un ídolo determinado, como por el ejemplo de Baal Peor o de Mercurio, que es lanzando piedras, o bien realizando cualquiera de estas cuatro acciones, sin importar que no sea la forma de adoración clásica de ese ídolo. Ahora bien, por ejemplo, si una persona, eh, a ver, aquí está. Entonces, como podemos ver, las cuatro formas de devoción clásica son el inclinarse ante un ídolo; el segundo, ofrecer sacrificios a este ídolo, ya sea haciendo un corte en el cuello, ya por delante o por detrás, sin importar el animal que se ofrezca; ofrecer incienso, o bien ofrecerlo una libación, es decir, una ofrenda con vino, aceite, etcétera. Cada una de estas acciones si bien es cierto, han sido practicadas por estas culturas, la Torá nos señala que solamente son realizables a Hashem. En el caso de la acción de inclinarse, por ejemplo, hay que hacer una acotación. Si una persona se inclina ante un ídolo con el objeto de salvar su vida y no con la acción de adorarlo, entonces no se considera que sea culpable de pena capital ni de castigo de las manos del cielo. Simplemente está protegiendo su vida, y más adelante vamos a ver un poco sobre eso. Ahora bien, respecto al uso de amuletos, adivinación, espiritismo y astrología, a los magias se les alerta contra distintas formas de adivinación, brujería y nigromancia. Hay algunas formas prohibidas de adivinación que se deben evitar. Por ejemplo, la lectura de las cartas o tarot está prohibida. La quiromancia, que es la lectura de la palma de la mano, el interpretar eventos o señales con presagios, el contactar a los muertos, que puede ser perjudicial, realizar hechizos, encantos u ordenar fuerzas naturales. Todo esto está prohibido. Si uno es cierto, no se considera como idolatría directamente, si son acciones secundarias, que de alguna forma, en lo personal considero que son una forma de desconfianza ante uno mismo y también ante Hashem. De considerar que lo que Hashem me da no es suficiente, o que con mi esfuerzo no puedo lograr tal o cual tarea,
eso hace que uno pueda incurrir en alguna de estas prácticas, pero están prohibidas, sin embargo. Por último, la astrología no está prohibida para la magia. Si bien es cierto, la astrología puede parecer absurda, eh, innecesaria, inadecuada. De hecho, para mí la astrología, tengo que confesar, es absurda, no tiene sentido. Si bien es cierto, la astrología puede considerarse absurda o inadecuada, en sentido estricto está prohibida para las no magias, y la base de esto está la Torah misma. ¿Ya? Ahora bien, ¿recuerdas que les comentaba que hay casos en los que la persona, por ejemplo, puede inclinarse ante un ídolo, eh, pero no necesariamente con el objetivo de, de adorarlo? Aquí es donde entra el concepto de santificación del nombre del Eterno. Cuando hablamos de santificación del nombre del Eterno, o Kiddush Hashem en hebreo, se refiere al acto por el cual uno busca honrar al Eterno, sacrificando, todas cosas, incluso la vida, en situaciones de peligro o adversidad. Por ejemplo, en el Tanaj vemos la historia de los amigos de Daniel, que fueron enviados de un horno, pero rescatados de manera sobrenatural por un ángel, cuando cuando el rey, Nabucodonosor ordenó que se inclinaran ante un hilo. Ellos no lo hicieron y por eso fueron enviados a ese horno. También está la historia de Daniel cuando fue enviado a los leones. En esos casos, esos son ejemplos de santificación del nombre del Eterno, ahora de acciones concretas, en las cuales, como decía, incluso se puede renunciar, se puede sacrificar la vida. Eso eh, nos genera dos escenarios. Primero, si leemos Levítico 22:32, ¿alguien tiene un Tanaj cerca? ¿Alguno tiene un Tanaj a mano? Puedo ir por uno. Vaya, por favor. Sería genial si pudiera. Siempre yo. No sé yo. Tú eres más rápido para el... Yo soy lento para buscar. Sirve un Tanaj Reina Valera. ¿Y a qué voy a leer? Levítico Levítico. 22:32. Tengo que buscar por el índice porque esto no me acostumbro todavía al... Levítico Vaikra 22:32. Levítico. Levítico. 22:32. 22. 32. 32 dice: no profanarán el nombre de mi santidad, y me santificaré dentro de los hijos de Israel. Yo soy el Eterno que los santificó. Muchas Era gracias, ese, Luis. era ese, Sí, ¿no? ese es. Efectivamente, ese texto es uno de los textos básicos que habla sobre la importancia de santificar el nombre del Eterno y no profanarlo. En hebreo, santificar el nombre de Hashem se conoce como Kiddush Hashem, en contraste con Ilul Hashem, que es profanar su nombre. Entonces, ese versículo no le hace la relevancia de santificar al Eterno. Si uno lee la Torah, hay partes donde dice: sean santos, porque yo, el Eterno, soy santo. Por otro lado, en 2 Reyes 5:18 sale una situación diferente. Tiene Estoy en ese. Dos Reyes 5:18. Dos Reyes. ¿Y por qué tengo Dos Reyes 5:18? Un momento que la hoja está muy... Está muy delgada la hoja, no las pillo. 5. Muy grande el libro este, muy pesado, Me 5:18. imagino. Dice así: este hecho solamente perdone el Eterno a tu siervo. Este hecho solamente perdone el Eterno a tu siervo.
cuando entre mi señor el rey en el templo de Rimón para prosternarse allí y él se apoye en mi mano y yo me prosternaré necesariamente en el templo de Rimón por prosternarme en el templo de Rimón, que perdone el Eterno a tu siervo por este hecho. Muchas gracias. Ese texto es parte de la historia de Naamán, un general sirio que en tiempos de Eliseo, bueno, en tiempos de Eliseo, él contrajo lepra y no sé si recuerdan esa historia, pero él contrajo lepra y Sí, bueno, contactó, visitó al profeta y bueno, finalmente le dio indicaciones por las cuales fue posteriormente sanado. Se zambulló 7 veces en el Jordán y bueno, de ahí están que después de que sale, eh, el general Naaman dice que reconoce que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel, reconoce a Hashem y le dice que, y además de eso, eh, bueno, y además de eso le hace un ofrecimiento a Eliseo, a Elisha, que es rechazado, y después Naaman le dice que, eh, le comenta que espera que el Eterno lo perdone porque cuando el rey entra en el templo de Rimón, un ídolo, eh, y se postrerna, que por favor el Eterno lo perdone. Si se fijan, son dos escenas contrapuestos. Por un lado está la historia de Daniel y sus amigos, que fueron enviados al horno o a los leones, o también la historia de Abraham siendo enviado al fuego por Nimrod, que está en Midrash, versus la historia de Naamán, en el tiempo de Eliseo. Entonces, bajo estas dos historias, eh, vemos que hay realidades distintas. Entonces, el Talmud responde si una ógida tiene que santificar o no el nombre del Eterno. Y bueno, en el Talmud simplemente sale una discusión al respecto donde dice lo siguiente: se le preguntó a Rabí Ami, ¿un ógida está obligado a santificar el nombre divino o no? Valle dijo, vengan y escuchen, a los noagias se les ordenó guardar 7 preceptos. Ahora bien, si se les ordenó santificar el nombre divino, serían 8. Rabá le dijo, ellos, es decir, los 7 preceptos, con todas sus asociaciones. ¿Cuál es la conclusión? Los discípulos de Rab dijeron, está escrito, en esto que el Eterno perdone a tu siervo, cuando mi señor entre en la casa de Rimón para orar allí, y se apoya en mi mano y me inclina en la casa de Rimón. Y está escrito, y él le dijo, ve en paz. Ahora bien, si es así, que a una magia se le ordena santificar el nombre divino, no debería haber dicho esto. Y después la conclusión es que uno es en privado y el otro en público. Como vemos, a partir de la historia de Naamán, podemos ver que los magias no tienen obligación de santificar el nombre del Eterno si su vida está en peligro. Ahora bien, en el último párrafo donde dice que uno es en privado y el otro en público, en el Talmud se plantea que no hay una obligación de santificar el nombre del Eterno si la vida de un magia está en riesgo. En este caso, en privado, se refiere al acto de entrar al templo de Rimón, e inclinarse ante el ídolo, pero también los rabinos plantean que, sin embargo, un magia debe santificar al Eterno frente a un judío, se debe santificar el nombre del Eterno, eso. Entonces, en sentido estricto, un magia no está obligado a santificar el nombre del Eterno como si lo está un judío. Para los judíos existe un concepto que se conoce como Pikuach Nefesh, por el cual hay ciertas leyes que se pueden dejar de observar temporalmente con el fin de salvar la vida. Por ejemplo, si una circunstancia determinada no tiene alimentos kosher, pueden comer tales de forma temporal, siempre y cuando no haya otra salida. Pero hay 3 mandamientos que los judíos nunca, bajo ninguna circunstancia, deben violar, y si no, y en lugar de ello deben ofrecer su vida santificando el nombre eterno. Estos son la prohibición contra la idolatría, contra el asesinato y contra el adulterio, perdón, contra la inmoralidad sexual o adulterio. En el caso de las magias, como podemos ver, sin embargo, no existe esa obligación de santificar, es más bien algo opcional. Ahora bien, por otro lado, debemos tener en consideración que hay algunas acciones que no constituyen una idolatría y que son importantes declarar. Por ejemplo, el pertenecer a un grupo religioso solo forma nominal. Si bien es cierto, hay muchas creencias como el hinduismo, que pueden considerarse como idolatría, hay personas dentro de las distintas religiones que solamente están ahí por un asunto de tradición, no o cultural, no necesariamente porque crean en los dioses que su religión venera,
o no necesariamente, y no necesariamente porque acepten sus creencias, sino que es más bien algo cultural. En dicho caso, esas personas no tienen el estatus de idólatras como tal. ¿Por qué? Porque nuevamente esto es algo solo nominal. Por otro lado, realizar una reverencia e inclinación ante una autoridad. Aquí hay que hacer una acotación. Si, por ejemplo, eh, una persona de X está utilizando un objeto de idolatría, si esta persona es, por ejemplo, una autoridad secular, eh, que no tiene nada que ver con una religión en particular, se le puede, se le puede reverenciar. Sin embargo, si estamos frente a un líder religioso eh, que está con él, que busca veneración como tal, ahí eso no se debería hacer, no se debería hacer. Ahora, si en cambio, por ejemplo, si la persona está por una misión política, la situación cambia. El contexto es sumamente importante para eso. Por otro lado, las ansias de dinero, relaciones sexuales y poder eh, tampoco pueden considerarse como una acción ilática. Si bien es cierto, son acciones que no son sanas en sí, que desde un punto de vista mental incluso eh, son perjudiciales. Sin embargo, mientras no se realice un acto de idolatría propiamente dicho, mientras no se realizan ritos que se consideran como idolátricos, no se pueden considerar como idolatría en sí. Por otro lado, realizar estudios seculares. Esto lo leí yo porque en ocasiones he escuchado a algunos monjes que consideran que el ir a una universidad secular, por ejemplo, donde se enseñan, eh, donde se enseña sobre temas que aparentemente van contra la Torah, podría ser contrario a la voluntad del Eterno y llevarlos a incurrir en idolatría a la razón o a la razón, por ejemplo. Sin embargo, esto no constituye idolatría. Eso está permitido por la magia. Por otro lado, en los casos prácticos, hay distintas situaciones en las cuales que vamos a enfrentar día a día. Eh, Puntualmente, nos vamos a relacionar muchas veces con personas de las creencias. La forma en la que uno se relaciona con personas de otras creencias, eh, es importante saber cómo conducirte respecto a algunos asuntos puntuales. Por ejemplo, el ingreso a iglesias o lugares de adoración, eh, en algunas fuentes se señala que no está estrictamente prohibido, pero no es recomendable. Sin embargo, en otras fuentes que consulté, se señala que efectivamente sí está prohibido, salvo que sea con un objetivo práctico. Por ejemplo, si yo estoy postulando un empleo y para buscar ese empleo tengo que entrar a una iglesia donde se puedan hacer acciones ideológicas, mientras vaya con un fin que no es religioso, eso estaría permitido. Sin embargo, en sí no se considera prohibido el ingreso a la iglesia o lugares de adoración de otros dioses. Por otro lado, la asistencia a ceremonias o eventos en estos lugares. Eh, Esto puede ser un poco complejo, sobre todo cuando uno tiene familiares que son cristianos, cuando se realizan ceremonias que son importantes para ellos. Eh, Están, por ejemplo, las ceremonias que son propias acá es necesario distinguir entre las ceremonias que son propias de la religión y aquellas que tienen que ver más bien con el estilo de vida. Eh, por ejemplo, si hablamos del bautismo o de la confirmación de la primera comunión, son ceremonias que están intrínsecamente relacionadas con la religión católica en este caso o con el cristianismo. Entonces se consideran como, al ser parte de la religión, no es recomendable porque podría conducir a la idea de que pertenecemos a ese grupo. Ahora, dígame. Juan le había hecho una pregunta, no sé si No, que estoy leyendo. le escribió, pero no alcancé a... ¿Qué decía? Que se quiere casar. Ay, Dios mío, muy bien. No, pero eso dice. Pero no. ¿Qué pensaría Fabián de asistir a una iglesia con el fin de asistir a un matrimonio? Eso, de hecho, por allá voy ahora. Ah, ya, perfecto. Entonces, como les comentaba, el ingreso a la lugares de oración eh, que van a considerarse como idólatras, el ingreso va a estar restringido a ciertas circunstancias. Ahora, como les comentaba, como muchos de nosotros tenemos parientes que son cristianos y puede que nos inviten a un bautizo o a una confirmación de la comunión, ahí tenemos dos opciones. La primera es, si es necesario explicar de forma educada que no vamos a asistir eh, de manera simple, no tan rebuscada, pero sí dan a entender que por nuestras creencias no es recomendable. Ahora, la otra alternativa
es que si, por ejemplo, si mi ausencia llegara a generar una lucha a nivel familiar, una disputa familiar, ahí lo que se podría hacer sería asistir, por ejemplo, a la ceremonia que viene después del oficio religioso, y compartir, pero siempre cuando sea estricto. Más que nada con el fin de mantener la paz en la familia, eh, si es que no se puede faltar a esa celebración, o sacramento. Pero acá viene lo otro. Van a haber también ceremonias o eventos que tienen que ver con el ciclo vital y que no son intrínsecamente idólatras, como por ejemplo un matrimonio o un funeral. En dicho caso, un noagia no tiene prohibido ir a un matrimonio o a un funeral sin importar la religión que sea, porque como comentaba, estos eventos van más, trascienden la religión, no son algo idólatra, más allá de que se realice un ritual determinado. Todos nacemos, todos morimos. eh, el matrimonio también es algo normal, entonces el asistir a una iglesia, eh, por eso, por ese fin no está prohibido. Entonces, creo que ahí respondo a la pregunta de Juan. En sentido estricto, de esto lo personal, yo solamente voy a las iglesias cuando voy a funerales o matrimonios. Y es que fue un poco complicado con mi familia al principio entender eso, pero en general así lo hago lo personal. Porque como comentaba, tanto el matrimonio como el funeral no son ceremonias que tengan un fin idólatra en sí, sino que tienen que ver con el ciclo vital de la persona y no de la religión directamente. Por otro lado, la interacción social y el vínculo con personas de otros credos. La interacción social, si bien a ver, a diferencia de lo que ocurre con algunas religiones, donde se prohíbe juntarse con aquellos que no son parte de ellas, los noagias no tenemos prohibido interactuar con personas que no se identifican como noagias, que sean de los credos, no hay una limitación al respecto. En algunos casos desaconsejar el acercarse mucho por el hecho de que los seres humanos inevitablemente nos influenciamos unos a otros. Entonces, en dicho caso, hay quienes recomiendan que el relacionamiento sea más bien distante, pero igual yo pienso que se tiene que realizar caso a caso. También va a depender de qué tan firme sea una de sus creencias, también respetar los límites con las otras personas. En dicho caso, no deberían haber restricciones. Así, para relacionarse con esas personas. Así como incluso, perdón, tener una relación amorosa con alguien que tenga un credo distinto al de uno. También ahí es importante que uno como pareja converse al respecto, que, que se llegue a acuerdos, ya que como decía, no ocurre como en el caso de algunos, no es como en el caso de los judíos, por ejemplo, que tienen que casarse entre sí. En el caso de los noagias no obligatorio, con noagia que es observante, se case con una noagia observante y así. Eso no es necesario. Pero sí pienso que la comunicación en este tipo de situaciones es súper importante, ya que pueden afectar el desarrollo de la relación con el tiempo. Por otra parte, los regalos eh, también van a haber regalos que quizá, o sea, perdón, regalos que pueden resultar inadecuados por tener ciertas tintes idólatras, por ejemplo, una estatua de Buda, por dar un ejemplo. Ahí, de nuevo, la comunicación es súper importante. Comunicarle a la persona que si bien es cierto, está agradecido por intención, dejar en claro que no compartimos ese tipo de creencias, o no tenemos ese tipo no adoptamos ese tipo de regalos. eh, y si no se puede hacer eso, la opción sería, la opción sería llevarse el regalo y después dejarlo aislado o anularlo. Eh, si bien es cierto, no hay una prohibición formal respecto a tener ciertos objetos de idolatría, lo recomendable es evitar hacerlo, ya que como sabemos, igual puede influenciarnos de alguna forma en algún momento determinado, que nos pille volando bajo y nos sentamos la tentación de realizar un acto que se puede considerar como idólatra. Ahora bien, la última parte de la clase, le pedí ayuda a Juan, ya que me gustaría tocar el punto del Estado laico versus el Estado confesional en la legislación chilena. Para contextualizar, eh, cuando hablamos de Estado laico, básicamente, de manera preliminar, puedo señalar que tiene relación con la separación del Estado respecto de una religión terminada, la separación entre la Iglesia y el Estado, por ejemplo, y en un Estado laico, en teoría, eh,
El Estado laico se rige por la jurisdicción, más que por las creencias o como dicen individuales. Pero Luis maneja mejor eso que yo, así que si pudiera, perdón, Juan quiero decir, Juan maneja mejor eso que yo, entonces le pido un poco de apoyo en esta parte. Yo soy iletrado. ¿Juan está por ahí? Sí, claro, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Bien. Respecto del tema, yo quería comentarles un poquito una aproximación media histórica del tema, porque creo que es muy importante que nosotros entendamos más o menos el origen de los conceptos y cómo impactan en nuestra sociedad y por qué llegan a ser tales. En ese sentido, me gustaría contarles primero que la idea del Estado confesional, es decir, el Estado que profesa una religión en particular, y en este caso voy a hablar mucho del catolicismo, proviene principalmente de una institución llamada el patronato, ¿ya? El patronato es básicamente las concesiones que le entregó la Iglesia Católica a los reyes en la antigüedad para tomar decisiones de asuntos religiosos. Es decir, la Iglesia Católica en algún momento le entregó a las monarquías facultades eclesiásticas relacionadas principalmente con el nombramiento de ciertas autoridades eclesiásticas dentro de sus reinos. Y esto generó un vínculo muy importante entre el rey y la iglesia, que fue incluso como confundiéndola, como siendo que ya el rey era más bien como un elemento de la iglesia o la iglesia un elemento del reinado, ¿no? Se fueron como juntando. Entonces, Chile se formó colonialmente, antes de ser Chile propiamente tal, sino que cuando era parte del Reino de España, se funda en ese contexto. Y ese contexto incluso se mantiene después de la independencia de Chile, pese a que Chile su independencia fue desarrollada dentro de un contexto donde se reconocía que se seguían ideas liberales, más o menos laicas, se mantuvo este vínculo. Y este vínculo también se mantiene durante el proceso de que Chile comienza. Nacen muchas constituciones que no fueron efectivas. Se le llama el periodo de anarquía. Y este periodo termina en 1833 con la Constitución Portaliana, donde se declara en la Constitución de manera explícita de que Chile es un Estado católico apostólico romano y además excluye a las demás religiones, las prohíbe, la práctica pública de aquellas religiones. Entonces así se desarrolla este país en su inicio, hasta que suceden algunos problemas, algunos conflictos, especialmente uno que les invito a buscar, que se llama la cuestión del sacristán, que básicamente hubo un clérigo que fue imputado de alguna conducta políticas que llevaron a que haya una contienda entre personas laicas y personas católicas, hasta el punto en el que eso se transformó en una serie de reformas legales que fueron separando las facultades de la iglesia en el Estado, eh, excluyendo, de hecho, de la Constitución esta parte donde dice que Chile es católico, apostólico, romano, con exclusión de las demás, borrándole la exclusión de los demás, y así, paulatinamente, hasta el día de hoy, ya quedan resabios muy pequeños de aquello. La Constitución actual, que fue promulgada, ¿cierto?, en el 1980, no dice es que reconoce, por ejemplo, la libertad de culto. No es un Estado confesional, ¿cierto? Porque en la definición dice que Chile es una república democrática, no habla de la religión oficial, pero se desprende la libertad de culto a través de una serie de normas constitucionales que reconocen la libertad de las personas a creer o a pensar política, religiosamente, de cualquier manera, pero también existe una ley, que es la ley que además permite a la persona jurídica de la entidad religiosa, asume que la creencia religiosa no puede ser prohibida ni tampoco puede ser argumento para imponer la censura respecto de otros credos o la ausencia del credo que se, que se manifiesta. Entonces, así es como opera hoy día, pero lo interesante de esto está en que ha sido un largo camino de más de 200 años de ir, digamos, mesurando el legado del patronato, ¿no? Así que eso es lo que les quería comentar brevemente.
Vale, no sé si alguien quiere tal vez comentar algo o hacer alguna pregunta al respecto. Tengo una duda, Juan, respecto a ver, Sí. pero respecto a lo que conversaba de la Constitución actual, diría que las bases que, a ver, las bases sobre la libertad de culto, ¿están presentes en la Constitución de 1925 o no? En la de 1925 sí. De hecho, o Tengo sea, entendido eso. ¿cómo? Tenía entendido que ahí comenzaron a hacerse una separación más marcada del Estado y la Iglesia. Sí, es que, de hecho, mira, yo lo que relato es que básicamente la Constitución del 33, la de 1833, es una constitución estrictamente eclesiástica y excluyente respecto a la libertad de culto. O sea, la Constitución del 33 es Ujú, no, no admite otra confesión, además de que es practicante católica, no admite otras prácticas en el territorio nacional. Pero, o sea, si bien la constitución que viene después es la del 25, la constitución del 25 no es así, pero Chile dejó de ser, digamos, dejó de ser un país confesional antes de la constitución del 25, porque proviene de una serie de reformas legales previas a la nueva constitución de 1925. Entonces Chile se empieza a deslaicizar paulatinamente desde la cuestión del sacristán, pasando por la constitución del 25 hasta el día de hoy. ¿Me explico? Por eso no hice énfasis en la constitución del 25, Ah, porque sí, no, es no, que no fue esto. Pero eso es, ujú, pero sí, efectivamente, la constitución del 25 ya no es un Estado confesional, de ninguna manera. ujú. Muchas gracias, Juan. Y bueno, aparte, vamos a abordar un tema de discusión que de hecho con Juan lo conversamos en su momento antes de comenzar con el curso. Voy a compartir pantalla de nuevo. Básicamente tiene dos puntos que creo que son importantes de entender porque no se como nada con estudiar las tecnologías, si no hay una aplicación en la vida actual. Tenemos que también aterrizar nuestras creencias en el país en el que vivimos. Y es por eso que, ay, no se comparte. A ver, está añadido aquí y todo. ¿Sabes, Fabián? Me gustaría comentar algo más que era re importante, que algo que nosotros estábamos conversando, me acordé a propósito de lo que mencionaste, y es que yo no mencioné lo que implicaba, digamos, que el Estado sea confesional. Y es que en el Estado confesional hay ciertos roles que ejerce el Estado que los termina cumpliendo la autoridad eclesiástica. Por ejemplo, en Chile era muy notorio el asunto registral. Por ejemplo, hoy en día las gestiones de registro, que son las que lleva principalmente el registro civil, las llevaba la Iglesia Católica. Entonces era interesante porque hoy día, por ejemplo, lo que implica sacar un certificado de nacimiento, una partida de matrimonio, y todo eso son trámites esenciales para todo ciudadano, eran facultades que tenía la iglesia propia. Entonces, claro, el impacto en la vida cotidiana era muy grande en ese sentido. Vale, eso quería agotar. Muy interesante, nunca había asociado ese hecho al Estado a la idea de un Estado confesional, el hecho de que la Iglesia Católica durante mucho tiempo entregaba certificados de nacimiento o tenían el registro de toda cual persona, no lo había asociado. Gracias por esa acotación. ¿Diga? Algo cortito, bueno, como lo que menciona Juan, a mi madre le pasó eso de que ella no tenía un certificado de nacimiento y tuvo que ir a una iglesia, ahora haciendo mención, tuvo que ir a la iglesia, una iglesia católica de allá, darse el viaje hasta Chillán para buscar los papeles antecedentes que tenía, y ahí los consiguió, Oh, lo que menciona, ahí se encontró, ella pudo hacer algo legal después. oh, interesante. Va, disculpen, me equivoqué con la manito de nuevo. Eso. Bueno, ya vimos la parte teórica de esta clase, o sea, la teórica, también algunos casos prácticos que fueron los que mencionamos recién, y la contextualización en la legislación chilena. Pero ahora hay dos temas que creo que serían buenos de tocar y con cuales los conversamos en su momento, porque igual son temas complejos. Lo primero es ver si contradice la libertad de culto la prohibición contra la idolatría. Como sabemos, y como mencionó Juan, en sí la libertad de culto está contemplada como parte de nuestra Carta Magna. Pero, por otro lado, las leyes nogias tienen como precepto la prohibición contra la idolatría. Entonces, en base a eso, la libertad de culto, bajo su
bajo su percepción, ¿contradice o no este recepto? Cada uno puede, siéntase libre de comentar. En lo personal pienso que sí, y eso hace que sea algo complejo de abordar. Pero, Sí, por ejemplo, qué piensa Yargelis? ¿Yo qué? No, Yargelis, mira, es que, por un lado, las leyes noagias establecen la prohibición contra la idolatría, ¿cierto? Dentro de las leyes noagias está prohibida la idolatría, pero por otro lado, actualmente la libertad de culto está permitida a nivel internacional. La pregunta es, ¿sientes tú que la libertad de culto, que esta libertad de culto contradice el mandamiento, la ley contra la idolatría? Pero, ¿en qué sentido? O sea, de manera individual o si pudiera ser una especie de estado no ágida o algo así, no entendí. Me refiero a si la libertad de culto que está contemplada en la legislación contradice, o sea, contradice al- a la ley no ágida, pero de manera general. claro, como que son aparentemente incompatibles, algo así, ¿no? Sí, exacto. Si son incompatibles entre sí, o se puede llegar a un punto medio. Claro. O sea, no lo había pensado porque en verdad no me lo había planteado. Considerando que, perdón, o sea, todos somos no ágidas. Claramente no hay una conciencia generalizada al respecto, pero en verdad no lo había pensado, no sé ni siquiera qué responder. Me acaba de explotar el cerebro. Muchas gracias. Gracias, Yergenes. Diga. Que hay un tema interesante acá lo que había comentado de que hoy en día, por ejemplo, hay una legislación que complementa un poquito el asunto de las libertades individuales, que esta norma que además consagra el derecho a tener personal jurídica de las instituciones religiosas, y es que hay un efecto espejo, porque dice primero que se reconoce la libertad, ¿cierto?, de culto a nivel legal, de todas las personas que habitan en el territorio nacional, pero la contracara es que también las visiones religiosas no se pueden imponer. Entonces, por ejemplo, si nosotros observamos las leyes no ágidas, la mayoría, de hecho, incluso están incorporadas de cierta forma en el ordenamiento jurídico, pero las que tienen que ver no con cosas prácticas, sino con cosas meramente espirituales, como por ejemplo la prohibición de la idolatría, serían ilegales bajo esa norma, imponerlas jurídicamente. O sea, si un ejemplo legislador no ágida quisiera, por ejemplo, prohibir la idolatría, sería ilegal bajo esa premisa y sería inconstitucional bajo la premisa de las, eh, de las normas de libertad individuales que están consagradas en la Constitución. Ujú. Serían normas que podrían establecerse nulas, se podrían anular dentro de un proceso de inconstitucionalidad. Entonces, igual es interesante, interesante. Ahora bien, en sentido estricto hay que tener en cuenta otra cosa. Hoy en día prácticamente ningún credo es completamente idólatra. Eso hay que tenerlo en consideración. Eh, ya que hay ciertos rasgos que no están presentes, sí pueden haber creencias idólatras, pero no son idólatras en un 100%. Eh, por otro lado, en lo personal pienso que también sería problemático si la libertad de culto, si la libertad de culto no existiese hoy en día, porque de alguna manera implicaría imponer un sistema de creencias y también atentaría contra la libertad de elección de cada persona. Es contraproducente, o sea, en ese sentido genera una dificultad en, en lo personal siento. Y por eso planteé la segunda pregunta, si podría constitucionalizarse la elección contra la idolatría. La verdad es que actualmente no, porque se consideraría, como Juan lo señalaba, sería un acto inconstitucional. Sería contra libertades individuales, en este caso, contra la libertad de culto. Se fijan que conforme uno va leyendo, conforme uno va estudiando las leyes nogias, van surgiendo cosas que tienen que ver con la vida práctica. Y no está de más preguntarse cómo abordarlas. Eh, las leyes nogias en sí, sin embargo, hay que tener en cuenta que no son, no, a ver, que la función o el objetivo de las leyes nogias no es el construir un sistema religioso individual, sino que se orienta a construir una sociedad más justa, por lo tanto, a construir un sistema judicial más justo en donde
donde todos vivamos mejor, por decirlo de alguna forma. Ujú. Entonces, el enfoque no ágil, más que religioso, debería enfocarse a lo social y jurídico. Luis, Muchas veces se suele pensar que la relación con la idolatría es lo más importante, pero no así. Es importante, sumamente importante, pero hay muchas otras cosas más que como novias tenemos que abordar. Diga, Luis. Sí, yo creo que no habría mayor problema porque si bien es cierto, se busca una comunidad no ágida, no se está buscando un Estado no ágida. Entonces, el que exista una ley no es obligatorio a hacerlo. Es como, como la ley sobre el aborto. El que exista esa ley que permite el aborto no significa que todos vayan a abortar, todas las mujeres van a abortar. Y lo mismo con la ley no ágida, o sea, si está la libertad de culto, pero son para los que van a, no se van a declarar no ágida, un no ágida no va a ejercerse esa ley, ese derecho a tener una libertad de otro culto, sino que el no ágida tiene otro pensamiento y no se como decían, alguien no se puede obligar a todos a que tengan una creencia. Ahí entra también el libre albedrío de cada uno elegir en qué va a creer. No es una ley, no es una imposición al ciudadano en sí. Eso. Juan. Sí, estaba muteado. Ahí Es está. que es interesante lo que plantea Luis, porque si nosotros nos basamos en las definiciones que entrega Fabián al principio del curso, él plantea que primero la distinción, o sea, la clasificación de personas, ¿cierto? Parte no ágidas puede ser observante o no. Estamos entendiendo que no ágida en realidad es cualquier persona que no es, que no pertenece. Claro, entonces es discutible eso, porque al final también cuando se habla de las cortes no ágidas no se está hablando necesariamente, creo que es algo que tenemos que conversar, no se está hablando de instituciones de los observantes, sino que se refiere a las instituciones comunes de las naciones. Entonces, podríamos estar entendiendo que esas cortes no ágidas son básicamente los poderes judiciales de los estados. En este sentido estricto, todas las cortes son no ágidas. Claro, eso. Las cortes no judías, en sentido estricto, todas son no ágidas. Claro, así como bajo las definiciones entregadas en principio. Claro. Sí, así es. ¿Tienen alguna pregunta, duda, sugerencia? Creo que ha sido interesante el tema de hoy día. ¿Puedo ir al baño? Ah. Vaya, mijo. Bueno, muchachos, siendo las 10:15, me despido. Hace un gusto estar con ustedes nuevamente. La próxima clase va a ser sobre la revolución contra la blasfemia. Y al igual que esta, también vamos a analizar, incluyendo aspectos vinculados a la legislación chilena. Ahí Juan nos va a ayudar un poco nuevamente. Y después ya vamos a entrar a las leyes, las categorías de las leyes nocias que son más prácticas. Ya. Cuídense mucho, les envío un abrazo y gracias por su tiempo y atención. Muchas gracias a todos. Gracias, profe. Chao. ¿Cómo, Un abrazo. Chao. Saludos a ¿Cómo todos. está la arepa? Sobrina la arepa. Sobrina la arepa. ¿Ya se enteró? Ah, no. La Yo arepa. no hago. Ya, muchachos, nos vemos. Ya nos vemos. Algún día vuelvo a hacer arepa o les enseño para que hagan. Es súper fácil, esto no tiene No son complicadas. ¿Tienes bugadres? Obi. Ah, genial. Nosotros compramos una arepera acá, se pueden hacer. Nosotros compramos una arepera acá, se pueden